Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de cálculo vectorial. El día de hoy vamos a trabajar con las derivadas de funciones polares y continuando con el tema de coordenadas polares. En nuestra clase pasada analizamos algunas gráficas de ciertas funciones polares, las cuales vamos a trabajar ahorita. Y para ello vamos a recordar, para poder derivar, recordemos la estructura de una ecuación paramétrica de funciones polares. Básicamente, recuerden que habíamos trabajado que las ecuaciones paramétricas corresponden a las ecuaciones paramétricas de la circunferencia, a coseno de teta, a seno de teta, x y que esa a, en este caso es el radio, o podemos llamarlo f de teta coseno de teta o f de teta seno de teta porque R es igual a f de teta. Es entonces que entendamos que R o f de teta pues vendría siendo la función polar, como los cardioides o las estrellas o las circunferencias que vimos en la clase pasada. Muy bien, entonces para poder determinar nosotros lo que es la derivada en coordenadas polares de funciones polares, si ustedes observan y recordemos la derivada de las ecuaciones paramétricas, para obtener la derivada de y con respecto a x, lo que hacíamos era derivar nuestra función y, pero con respecto a nuestro parámetro, que en este caso es teta, entre la derivada de la función x la derivada de la función x con respecto a nuestro parámetro teta. Si ustedes observan, tenemos dos funciones aquí, f de teta y coseno de teta. Y si queremos derivar o f de teta seno de teta, lo que debemos de hacer sería utilizar la regla del producto. Esta regla del producto vamos a recordarla, vamos a ponerla aquí como una nota en esta parte de abajo para poderlo relacionar. Recordemos que la regla del producto en derivadas vendría siendo u por b, equivale a la primera por la derivada de la segunda, es decir, la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces hagamos lo propio en esta parte y digamos que vamos a empezar con la derivada de y con respecto a teta, entonces sería la primera, que es f de teta, por la derivada de la segunda es seno de teta, la derivada de seno es coseno, más la segunda, que es seno de teta, por la derivada de la primera, que en este caso sería f' de teta. Y todo eso va a ser entre, ahora la derivada de x con respecto a teta, tenemos la primera, que es f de teta por la derivada de la segunda. Entendamos que la segunda es coseno, cuya derivada es menos seno, más la segunda, que es coseno, por la derivada de la primera, que es f' de teta. Entonces, básicamente lo que acabo de plantear aquí es la forma en que podemos llegar a la derivada parcial. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos, en lo que escribo el ejemplo, ¿cuál es la aplicación de una derivada? Recuerden que es importante que sepamos para qué sirven, en este caso, las derivadas, que podemos nosotros calcular, que podemos determinar con derivadas. Pues bueno, una de las aplicaciones, recordemos que viene dentro de su propia definición, la derivada es una razón de cambio, entonces podemos hacer cálculo de razones de cambio, o geométricamente sería la pendiente de la recta tangente a un punto en una curva. Es entonces que vamos a poner aquí, ejemplo, obtener la derivada de la función polar. Y vamos a poner en este caso un cardioide. Recuerden que vimos diferentes tipos de cardioide. Vamos a poner
3 vamos a poner así, menos 3 más 5 coseno de teta. Menos 3 más 5 coseno de teta. Coma. Y calcular la pendiente cuando, y vamos a dejar puntos suspensivos. Y ahorita vamos a checar justamente cuándo se pide esto. Aquí vamos rápidamente a completar teta. Aquí está. Muy bien. Recordemos que este cardioide, lo vimos en la clase pasada, este cardioide es un cardioide donde A sobre B es menor a 1. Entonces es un cardioide con lazo interno. Una de las cosas que debemos de ir practicando es hacer bosquejos de las funciones polares de acuerdo a sus características, como lo vimos. Vamos a hacerlo para repasarlo. Y después me voy al GeoGebra para poderlo confirmar. Ok, entonces comenzamos aquí con nuestro plano polar. Aquí está. Primer lugar, si es coseno, quiere decir que el eje de las X, en este caso, o el eje horizontal, que es conocido en este caso como el eje polar, sería nuestro eje de simetría. Entonces, aquí podemos poner este como si fuese un eje de simetría. De esta manera, así. Y luego, sabemos que este número, este 3, es el número que está en el eje contrario al eje de simetría. Es decir, los lugares, por ejemplo, es 3, nos vamos 1, 2, 3 para arriba y nos vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3 para abajo. Como es coseno, lo que viene siendo el cardioide va a estar, como es coseno positivo, va a estar cargado hacia el lado derecho. Recordemos que en este caso de ser un cardioide donde A sobre B, o sea, 3 sobre 5 es menor a 1, independientemente del negativo, en valor absoluto A sobre B, 3 sobre 5 es menor a 1, entonces es un cardioide con lazo interno. Si sumamos 3 y 5 nos va a dar un 8, entonces nos vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como por aquí. Si restamos 3 y 5, en valor absoluto nos va a dar un 2, que vendría siendo aquí. Y recordemos que el cardioide con lazo interno también pasa por el origen. Entonces, básicamente, el cardioide quedaría o sería más o menos, en este caso vamos a borrarlo aquí, más o menos así. Vendría por aquí, haría su lazo interno, giraría y de aquí nos vamos hacia afuera. Recordemos que esto es meramente un bosquejo. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos poniendo a prueba es que sepamos más o menos identificar cómo es la función. Es decir, vamos a empezar a razonar de cómo se va formando el cardioide. Pero algo bien importante que debemos de recordar es ver cómo se va precisamente formando el cardioide. Vamos a recordar los puntos, es decir, los ángulos. Si nosotros empezamos con el ángulo 0, entonces tendríamos que sustituir 0 en esta parte y decir menos 3 más 5 coseno de 0. Sabemos que el coseno de 0 es 1 por 5. Entonces tenemos que es 5 más menos 3. En este caso es menos 3. Entonces el primer punto sería 2, que viene siendo este punto de aquí. Este es mi punto inicial del cardioide. Aquí empieza el cardioide. Este es el punto de inicio. Y de las cosas importantes que debemos de saber es hacia dónde o cómo se va formando ese cardioide. Por default siempre podemos pensar que se hace en sentido de las manecillas del reloj inverso y del lado derecho, pero eso no pasa siempre, entonces es muy importante que veamos cómo se forma. Si nos vamos a pi
bisextos, entonces debemos de calcular, recuerden que la calculadora debe estar en radianes, menos 3 más 5 veces el coseno de bisextos. La respuesta nos va a dar 1.33, entonces hacia acá, si se fijan, vendría siendo quiere decir que este punto debería estar más para acá. Sería aquí. Entonces, con esa información, yo ya sé que esto se va a empezar a formar de esta manera. Recuerden esto porque es muy importante para ahorita que hagamos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos aquí y el cardioide se empieza a formar de esta manera. Para ponerlo en el GeoGebra, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a el GeoGebra en 2 dimensiones. Podemos plasmarlo así como está, es decir, podemos plasmar la curva o inclusive podemos hacer que se vaya formando el cardioide. Vamos a ver, vamos a hacerlo así, vamos a hacer que el cardioide se vaya formando. Voy a poner un deslizador. Este deslizador no me va a dar números, lo que quiero que sean ángulos. Y para pues tener la misma variable, en este caso le vamos a poner el nombre de teta. Desde 0 a 360, en este caso están en grados. Pero bueno, en este caso vamos a poner OK. Ahí está. Lo que voy a hacer es poner la ecuación paramétrica de X. La ecuación paramétrica de X, recuerden que es f de teta coseno de teta. F de teta es menos 3 más 5 coseno. En este caso ya tengo aquí programado quién es teta. De teta por el coseno de teta. Y me va a dar una línea vertical. Ese sería X. Mientras que la ecuación paramétrica de Y sería f de teta seno de teta. Menos 3 más 5 seno de teta. Perdón, coseno de teta. Disculpen, coseno de teta por el seno de teta. Le ponemos la variable y me va a dar, en este caso, una línea en horizontal. Lo que me interesa ahí es las intersecciones de ambas líneas, que sería esta con esta, y me va a dar un punto que se llama punto A. Puedo volver invisibles las ecuaciones paramétricas, y este punto que se cambió a punto B, le voy a poner propiedades, le voy a poner color y le voy a poner azul, y voy a irme a los 0 grados, justamente ahí. Y lo que voy a pedir es que demuestre el rastro. Le damos play y vean que justamente como yo les había indicado en nuestro bosquejo, así es como se forma el cardioide. Ahí está. ¿Sí? Esa es la forma en que el cardioide empieza a formarse. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que, bueno, ya identificamos qué tipo de cardioide. Primero, qué tipo de cardioide era. Pudimos hacer un bosquejo del cardioide. Y por último, pudimos ver cómo se forma. Una cosa importante que no lo puse, pero lo voy a poner acá, es cambiar aquí en propiedades, perdón, cambiar lo que viene siendo, a ver, permítanme un segundo porque necesito irme a, no, perdón, tengo que desprogramar aquí. Me tengo que ir a vista gráfica y ponerle aquí en básico o en cuadrícula polar. Perdón, puse isométrico y no es isométrico, es polar. Ahí está, ahora sí. Ya vamos a volver a hacer el cardioide. Ahí está de reversa, no está yéndose como se debe formar desde el inicio. Ahora sí, ya se está yendo desde el inicio. ¿Ok? Bien, ya nada más que se ponga un poquito ya más rellenito. Entonces ahora sí vamos a capturar esto y ahorita les explico por qué lo voy a capturar. Vamos a ponerlo acá, quitamos y ponemos le ponemos aquí pegar
Y nos vamos con, aquí está. Vean ustedes cómo logramos hacer esto. Bueno, ok, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la pendiente. Recuerden que hay que seguir esto que tenemos aquí. Vendría siendo básicamente, vamos a traernoslo de aquí, como nuestra fórmula para poder determinar lo que viene siendo la derivada de este cardioide. Fíjense bien, ¿cuáles son los elementos que tenemos justamente en esta fórmula? Primero que nada, tengo un f de teta, que sabemos que es r, que vendría siendo pues la función del cardioide, que es menos 3 más 5 coseno de teta. Menos 3 más 5 coseno de teta. Después también tenemos un f' de teta, que es la derivada de f de teta. Si vemos aquí, pues la derivada de menos 3 es 0. Y la derivada de coseno de teta, derivamos primero el argumento, la derivada de teta es 1 por 5, 5. Y coseno se transforma en menos el seno de teta. ¿Correcto? Y lo único que debemos de hacer es seguir, así como está esto, es que debemos de poner esta estructura ya prediseñada, digámosla de esa manera, de y en dx igual a f de teta. ¿Quién es f de teta? Bueno, pues f de teta es menos 3 más 5 coseno de teta por coseno de teta por coseno de teta más seno de teta más el seno de teta por f' de teta, como lo puedo ver aquí al final, y f' de teta es menos 5 seno de teta. Todo esto tiene que ser dividido entre, vamos a ver qué tenemos acá, menos f de teta sería menos, f de teta en este caso es menos 3 más 5 coseno de teta multiplicado por el seno de teta. Vamos a colocar aquí seno de teta más el coseno de teta más el coseno de teta multiplicado por f' de teta. Es decir, multiplicado por menos 5 seno de teta. Muy bien. Ya sería cuestión de nada más hacer un pequeño, unas pequeñas multiplicaciones. Por ejemplo, multiplicar este por este por este y este por este. Y de igual manera, seno por este, sin olvidar este negativo y este por este, para poder hacer una pequeña reducción. Nos quedaría algo así como que de y en dx es igual a coseno por menos 3, te quedaría menos 3 coseno de teta, coseno por 5 coseno sería más 5 coseno cuadrado de teta, y más por menos es menos, y seno por 5 seno por seno sería 5 por el seno cuadrado de teta. Aquí parecería que pudiéramos reducir coseno cuadrado y seno cuadrado a 1, pero el problema es que está menos. Tienen que estar del mismo signo, ambos positivos o ambos negativos si factorizamos el signo, pero en este caso no se puede. Recordemos, seno de teta por menos 3 es menos 3 seno, por el menos de afuera sería 3 por el seno de teta. Seno por coseno por menos sería menos 5 veces el coseno por el seno de teta, y más por menos es menos coseno por 5 seno, 5 veces coseno de teta por seno de teta. Observemos que aquí tenemos algo para reducir, justamente en la parte de abajo, porque tenemos 5 coseno seno y menos 5
bueno, menos 5 coseno seno y menos 5 coseno seno. Finalmente, puedo decir que la derivada, vamos a ponerlo aquí, de y en dx es igual a menos 3 por el coseno de teta más 5 coseno cuadrado de teta menos 5 seno cuadrado de teta sobre, en esta parte sería 3 seno de teta menos 10, porque sumamos menos 5 coseno de teta por el seno de teta. Vean ustedes, observen que de esta manera obtenemos de una forma fácil lo que viene siendo la derivada de ese cardioide, de esa función polar. Y como les había comentado, pues la derivada tiene ciertas aplicaciones. En este caso vamos a ver una de manera geométrica que vendría siendo básicamente lo que sería la pendiente de una recta tangente en un punto de la curva. Entonces dice, calcular la pendiente cuando, vamos a ponerle aquí un inciso, vamos a ponerle, perdón, en texto, inciso A, que teta sea igual y vamos a escoger este valor. Este valor aquí sería pi sextos. Entonces vamos a ponerle aquí que sea, bueno, no puedo escribir pi, no sé dónde está el comando, pero pues lo podemos hacer a mano. Entonces le ponemos aquí simplemente color verde. Bueno, no importa. Pero vamos a ponerle aquí teta es igual a pi sextos. Ahí está. ¿Cómo me voy a calcular eso? Bueno, pues es muy fácil. Simplemente lo único que tengo que hacer para calcular la pendiente cuando teta sea igual a pi sextos, lo único que debo de hacer es evaluar la función justamente en pi sextos. Es decir, menos 3 coseno de pi sextos más 5 coseno cuadrado de pi sextos menos 5 por el seno cuadrado de pi sextos. Todo eso dividido, este es un 6, casi no se nota. Vamos a borrarle aquí. No se veía muy bonito. Pi sextos. Ok, todo eso entre, en la parte de abajo vamos a poner 3 veces el seno de pi sextos menos 10 veces el coseno de pi sextos por el seno de pi sextos. Y lo metemos a la calculadora. Nuestro resultado nos dio un valor aproximadamente igual a 0.034. Ok, esta es una pendiente positiva, pero es una pendiente muy pequeña, casi horizontal. Es decir, si hiciéramos la recta tangente a la curva, veríamos que la recta casi estaría en horizontal, pero miren, nosotros podemos pensar que el punto de pi sextos es, porque sabemos que este es el ángulo pi sextos, acuérdense que este es 0, pi sextos, podríamos pensar que ese punto sería este y que la recta tangente a la curva sería esta de acá. Más o menos, digamos algo así, y diríamos, bueno, lo que estamos observando es que la pendiente para empezar sería negativa. ¿Ok? Y no coincidiría con este dato que está aquí. El problema ahí es que no estamos tomando en cuenta cómo la función se empieza a formar, que era lo que les comentaba hace unos momentos, que hay que ver cómo la función se empieza a formar.
vamos a poner aquí, vamos a borrar esto. Recuerden que aquí yo les había puesto que cuando era el ángulo episectos, el punto era este, que mal no recuerdo era 1.33. Entonces, el punto al que se refiere cuando θ vale episectos no es el que puse aquí arriba, sino es este punto de aquí. Más o menos por aquí. Y si nosotros vemos, pues la pendiente no es positiva. Perdón, no es negativa, es positiva. Y si hacemos una recta tangente a la curva, pues nos queda algo más o menos así, que efectivamente coincide con lo que les acabo de mencionar, que sería una recta muy casi horizontal. Entonces, aquí la pendiente es justamente lo que acabamos de calcular, es una aproximadamente igual de 0.0346. Redondeado. Bueno, vamos a ponerlo así, con 2 cifras nada más. Vean cómo esta línea es casi horizontal. Una pendiente de 0 es horizontal. Esta es 0.03, es casi horizontal. Si queremos comprobarlo en GeoGebra, vamos a regresarnos al GeoGebra, pudiéramos irnos al comando de lo que viene siendo la recta tangente. Dice selecciona un punto y luego la circunferencia. Bueno, en este caso, no podría yo seleccionar un punto porque si se fijan, miren, si muevo yo esto, pues la curva no, se está haciendo una curva a través de un punto que se está moviendo, pero no es una curva definida como una función. Para que fuera una curva definida de una función, entonces tendría que ser de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí pausa y vamos a quitarlo inclusive y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a poner la palabra curva. Recuerden que en curva debemos de poner esta de aquí, que es expresión, parámetro, valor inicial, valor final. ¿Qué va en la expresión? En la primera expresión va el valor de la ecuación paramétrica x, que sería menos 3 más 5 coseno de θ, ¿sí? Por el coseno de θ. Ahí está. En la siguiente, vamos a poner aquí un paréntesis que nos faltó. Paréntesis en la palabra coseno. Bien, ahí está. En la siguiente expresión vendría siendo, sería menos 3 más 5 seno, perdón, disculpen, coseno de θ por el seno de θ. El parámetro es θ y este va desde 0 hasta 2pi. Le damos enter. Aquí hubo un error. Aquí justamente al principio porque no está coseno, no está bien escrito. Ahí está. Y vean cómo ahora sí se forma una curva. Y no se va construyendo, sino es una curva ya construida. Quiero saber este punto, pero para no ponerlo justamente, digamos, al tanteo, vamos a ponerlo como un punto, XY, pero obedeciendo a que X con su ecuación paramétrica y Y con su ecuación paramétrica, y como X y Y dependen de θ, θ debe ser bisectos, es decir, el punto X sería menos 3 más 5 coseno de bisectos, coma, y Y sería menos 3 más 5 seno de bisectos. ¿Ok? Entonces sería enter. Y pues nos está dando un punto C. Bueno, lo tenemos aquí abajo. Este punto está incorrecto. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Dice aquí 1.33,5. Bueno, recordemos que el punto está en coordenadas polares. Entonces tendríamos que hacer, cambiarlo a coordenada polar, no a coordenada rectangular.
En este caso vamos a poner el punto, pero con las ecuaciones paramétricas, porque vamos a dar el valor de x y de y. Recordemos que x es r coseno de teta, es decir, r menos 3 más 5 coseno, pero evaluado en pi sextos, por el coseno de pi sextos. ¿Ok? Y el valor y, pues sería la ecuación paramétrica y, que sería menos 3 más 5 coseno de pi sextos por seno de pi sextos. Y le damos enter. Y ya quedó el punto. Ahora sí ya está el punto justamente aquí. Y ahora sí puedo buscar lo que vendría siendo la recta tangente. Lo que tengo que hacer es seleccionar el punto y que lo haga tangente a la curva. Y vean ustedes que se hace una línea que me está dando aquí. Fíjense bien aquí, qué interesante, porque nos está dando la ecuación de esa recta. Y como es una ecuación de una recta de la forma, como lo podemos ver aquí, en propiedades, en la parte de álgebra, me está dando la forma y igual a ax más b, donde a es la pendiente, b es la intersección en el eje de la y. Si podemos observar aquí, esa a vale 0.03, que es justamente la pendiente que hemos calculado a través de la derivada, como ustedes lo pueden ver. Entonces ya está comprobado que es correcto lo que acabamos de hacer. Uno más, en el inciso B, vamos a poner aquí inciso B, disculpen, vamos a poner aquí el inciso B. En este inciso B vamos a poner que teta sea igual a pi medios. Recuerden que vamos a completar aquí teta y el símbolo de pi. Ok, entonces para sacar la pendiente cuando teta es igual a pi medios, pues tenemos que hacer igual la evaluación en lo que viene siendo nuestra función. Sería menos 3 por el coseno de pi medios más 5 por el coseno cuadrado de pi medios menos 5 por el seno cuadrado de pi medios. Todo esto dividido entre 3 veces el seno de pi medios menos 10 por el coseno de pi medios por el seno de pi medios. Recordemos que en este caso vamos a ver, coseno de pi medios es 0, coseno de pi medios es 0, el coseno cuadrado también, este no, de hecho el seno de pi medios es básicamente 1. Y el seno cuadrado, pues esto es 1. En esta parte de abajo también este es 1, seno de pi medios es 1. Y a pesar de que seno de pi medios es 1, el coseno de pi medios es 0, entonces todo esto se vuelve 0. Por lo tanto, aquí tenemos arriba menos 5 por 1 es menos 5, entre, y en la parte de abajo sería 3 por 1 es 3. Por lo tanto, la respuesta es que la pendiente es menos 5 tercios. Si lo queremos poner en decimal, pues esto es aproximadamente menos 1.66. Esta vendría siendo nuestra pendiente y vamos a ver si tiene congruencia en nuestro dibujo. De nueva cuenta, no hay que pensar. Si vemos aquí pi sextos, vamos a ponerlo aquí. Si vemos que esto es pi sextos, no necesariamente este es el punto correspondiente a pi sextos. Tenemos que hacer el cálculo. Si nosotros nos vamos a r igual a menos 3, vamos a ponerlo aquí como una nota. Vamos a sacar f de pi medios
perdón, dije pi sextos y no es pi sextos, es pi medios. Una disculpa. Pi medios es igual a menos 3 más 5 por el coseno de pi medios. Y como el coseno de pi medios es 0, pues entonces quiere decir que f de teta o el radio, pues es menos 3. Entonces, quiere decir que ese punto, si pi medios es hacia arriba, pero como me dio menos 3 el radio, sería menos 1, menos 2, menos 3. Es justamente este punto que está aquí. Este es el que corresponde a pi medios en esta función. Y si hacemos nuestra pendiente, pues nos podemos, una recta tangente a la curva, nos podemos dar cuenta que efectivamente es una recta que está en negativo, en una pendiente negativa. ¿Sí? Que corresponde, bueno, en este caso dice que son 60 grados. Vamos a averiguar si estamos correctos y a ver si 60 grados corresponde a una pendiente de menos 3. Lo mismo vamos a hacer aquí en GeoGebra. Vamos a hacer la evaluación del punto justamente cuando teta valga pi medios y vamos a poner el punto X sería menos 3 más 5 por el coseno de pi medios por el coseno de pi medios y ahora Y sería coma menos 3 más 5 seno de pi medios y por el seno, discúlpenme aquí no era seno, era coseno. Perdón, vamos a quitar, bueno, este ya lo puse mal, pi medios, coma, disculpen, menos 3 más 5, coseno de nueva cuenta de pi medios, pero ahora sí, por el seno de pi medios. Y le damos Enter. Vamos a ver dónde quedó el punto. Efectivamente, aquí está. Justo donde habíamos dicho. Hacemos nuestra recta, nuestras rectas tangentes. Selecciono este punto tangente a esta curva y vean que nos dio efectivamente, esto está redondeado, 1.67. En realidad es 1.66666. Eso lo podemos constatar aquí si nos vamos a propiedades y cifras. Vamos a ponerle 4 cifras decimales y vean ustedes que es esto. Entonces aquí, con esto ya hemos demostrado, igual vamos a ponerlo aquí para tenerlo como referencia del GeoGebra, que lo que hemos calculado es correcto. Vamos a pegar este aquí y aclarar que esta es la ecuación de la recta tangente a la curva, donde la pendiente es esta parte de aquí. Esta precisamente que está aquí. ¿Sí? Y del otro, también vamos a hacer un screenshot de esto y vamos a ponerla justamente aquí. Muy bien, entonces hemos repasado en este ejemplo y hemos repasado con el tema de lo que viene siendo la derivada de las ecuaciones polares o de las funciones polares. Hemos repasado cómo identificar algunas funciones como el cardioide, cómo hacer el bosquejo, muy importante, y esto es de vital importancia para los siguientes temas que vamos a ver, que es cálculo de áreas y longitudes de curva en coordenadas polares, porque es bien importante ver dónde se empieza a formar el cardioide o la función polar que sea y el sentido. Eso es muy importante. Vimos cómo desarrollar este pequeño teorema, es decir, cómo llegar a esta, digamos, esta fórmula, bueno, en sí era esta de aquí, para poderla aplicar, perdón, a un ejemplo y que a través de eso, pues verificamos que efectivamente
Es correcto porque coincide con las pendientes de las rectas tangentes y recordemos que la derivada en, punto de vista geométrico pues no es nada más que eso, que una pendiente de una recta tangente a la curva. Y hasta aquí dejamos el tema de derivadas de funciones polares.